Realmente yo creo que mi presentación sobra. No me atrevo ni siquiera a presentar a Pilar Galán y además creo que es absolutamente innecesario, porque todos los que estáis aquí porque conocéis a Pilar Galán. Entonces yo solamente quiero manifestar una vez más públicamente mi agradecimiento a Pilar por toda su implicación en torno a las actividades que hacemos en la Feria del Libro, especialmente a la organización del certamen de novela corta Encina de Plata, que se salió ayer, que todo salió muy bien, y yo pecaría de ingenua, pecaría de soberbia o pecaría si me atribuyera el mérito. Navalmoral, que es su pueblo, tiene otra dimensión cultural, me atrevo a decir, sin ningún recato, desde ellas, y ya lo ha apuntado Marini antes. Mirad lo que nos ha ofrecido. Pilar nos ha obsequiado con obras de teatro, Los pasos de piedra, Miles gloriosus, con novelas, Pretérito imperfecto, O Gran Sanagún y Dios mismo, Grandes superficies, con libros de cuentos, El tiempo circular, Manual de ortografía, 10 razones para estar en contra de la perestroika, Túneles, y nos entrega una columna semanal en el periódico Extremadura, Jueves Social. Y hoy nos regala un nuevo libro, Paraíso posible, como dice su reseña, del lado de los sueños, nunca de las sombras. Son cuentos de esos que terminas de leer y no tienes prisa por pasar al siguiente, sino de darle otra vuelta, de hacer una pausa, de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, y no mirando, sino viendo. Y siempre digo con que el tema de la edad no me preocupa o nunca me ha preocupado, y eso que va siendo normal encontrarse ya por la calle con antiguos alumnos, que ahora son padres de familia o madres en este caso, y se encuentran contigo y te saludan efusivamente y te dicen: ay Pilar, tú me diste clase, ¿te acuerdas? Qué joven eras, qué delgada estabas, como si te estuvieran contando el cuento de Caperucita, ¿no? Qué orejas más grandes tienes, cuántas arrugas, qué de michelines tienes, abuelita, como si hubieran pasado 20 años, que en verdad ha pasado, aunque nos fastidie, todo hay que decirlo, y tú piensas que maldita la gracia que tiene, y que el niño que acompaña a feliz pareja tiene la misma cara de tonto que el padre o que la madre, o no la tiene, pero tú se la quieres ver. Yo decía que las presentaciones tienen siempre algo de azaroso, de no saber qué te vas a encontrar. A veces, por ejemplo, llegas a una presentación en la que acaba de estar hace unos días o hace un tiempo a las Salas, que es una gran poeta, una gran amiga, una excelente persona y además es una mujer muy guapa, no sé si ustedes la conocen, y el organizador que te va a recoger al hotel de pronto se da la vuelta en el coche y se te queda mirando y te dice: a ver qué va a hacer usted, a ver si me va a volver al público, porque hace unos días estuvo aquí a las Salas, no nos enteramos de nada de lo que nos dijo, pero ella fue encantadora y te lo dice mientras te mira de arriba abajo como diciendo: hombre, a lo mejor tú sí puedes ser encantadora, pero ni de lejos no eres tan guapa como a las Salas. Y entonces ahora, ¿con qué moral empiezas la charla que tienes que dar? O cuando vas a Valladolid, y siempre es una costumbre, uno va a Valladolid y siempre se empieza diciendo, porque además es verdad, porque es uno de mis autores, de cabecera, uno de los autores que a mí me enseñó a escribir, y empieza hablando en Valladolid y dice que es un placer estar en la ciudad desde Delibes, y de pronto enseguida levanta la mano uno y dice: bueno, ¿y Delibes qué? Se mira que me gusta es uno a uno. Y luego enseguida otro pregunta: ¿y Gabriel y Galán? ¿Qué me dice usted de Gabriel y Galán? Y luego la pregunta siguiente siempre: ¿es familia suya? Porque a partir de ahí, ¿con qué moral uno empieza a charla cuando te están emparentando y te han desmontado la presentación? Por eso yo decía que cada presentación sigue siendo un reto, pero también una oportunidad de verlo, que eso es lo bueno de la literatura. Así que de verdad, gracias por venir, para compartir libros, timidez o pesimismo o optimismo, pero sobre todo humor. Sabéis que yo soy una defensora del humor como forma de enfrentarme al mundo, pero de un humor, ese humor que significa que uno se levanta por la mañana, se mira al espejo y empieza a no tomarse en serio, porque si uno se toma en serio a sí mismo, ¿cómo narices va a tomarse en serio todo lo demás? Uno tiene que empezar riéndose de sí mismo para poder reírse de todo lo demás. Sobre todo, yo creo que para poder salir de ese estado de perplejidad en el que vivimos, en el que uno abre un periódico y todos son malas noticias, ¿cómo no va a utilizar el humor como defensa contra todo eso? Por eso yo me río siempre de mí misma en todas las presentaciones de mi vida, y por eso trato de quitar siempre hierro a todos los asuntos, de que no se me suba a la cabeza nunca nada. Es difícil que se me suba algo a la cabeza porque estoy rodeada de personas que me recuerdan mi sitio, pero también es verdad que trato de quitarle hierro. Por eso cada vez que escucho en la radio o leo un titular que dice que Pilar Galán es un peso pesado de la literatura extremeña,
no puedo dejar de pensar que está escrito con bastante mala leche. Pero bueno, vamos a hablar del libro, que para eso estamos. Paraíso Posible es un libro de cuentos, como sabéis, y como ha dicho Luis en su presentación tan bonita. Y cuando la gente me pregunta por qué cuentos, Pilar, por qué volver a los cuentos después de las novelas, porque los cuentos son un género menor, parece, pero en el fondo escribir cuentos es como regresar a casa. Yo siempre digo, además es verdad, que hace mucho tiempo leí un titular, hace muchísimo tiempo ya, que decía Pilar Galán, una escritora que ha encontrado un estilo propio. Y yo pensé que más que un elogio, porque entonces yo era mucho más joven, me sonó como un poco a epitafio, algo así como Pilar Galán, toda una vida dedicada a la lingüística, o Pilar Galán, amante, hija, amante, esposa, hija querida y madre amantísima, o Pilar Galán, que la tierra te sea leve, o los obreros de Ensidesa no te olvidan, esa cosa. Entonces yo cuando leí ese titular pensé que tenía que probar otras cosas porque no estaba bien haber encontrado un estilo propio con 30 años. Y entonces probé teatro, probé novela, con Los Juegos de la Fortuna, hasta que mira por dónde vuelvo a casa a los cuentos, porque a mí lo que realmente me gusta, lo que me gusta de verdad es contar. Hay gente que trabaja manipulando el hierro o la piedra, nosotros trabajamos manipulando palabras. La labor del escritor es como la labor de los ríos, que van puliendo las piedras hasta dejarlas lisas, y nosotros, lo que hacemos los escritores, lo que yo entiendo por escritor al menos, es limar, pulir las palabras, como si fueran piedras hasta que producen esa música y esa poesía determinada, que es lo que uno pretende. Escribir cuentos es el arte de la precisión, de la eliminación de lo superfluo, de contar solo lo estrictamente necesario y prescindir de lo demás. Me interesa lo que cuentan los alumnos porque tienen, como los niños, esa mirada pura todavía que nosotros hemos perdido. Los niños son todavía los protagonistas de ese cuento del traje nuevo del emperador, ustedes recuerdan. Los niños todavía se atreven a decir que el emperador va desnudo, cosa que nosotros no sabemos hacer. Cuando mi padre entra y sale de los hospitales y ellos saben que yo falto a clase o que llego cansada porque he hecho noche en el hospital, y entonces se preocupan a veces y de pronto uno te pregunta con las mejores de sus intenciones y no puedes enfadarte porque está haciendo con las mejores de sus intenciones, se planta en mitad de la clase y me dice: Pilar, tienes cara de cansada, llegas teniendo ganas de que se muera tu padre, ¿eh? Entonces, todas esas cosas, ¿cómo lo vas a contar si son una fuente de inspiración? Hay cuentos como Hércules que cuentan esa gran pena de no poder congelar esa edad preciosa para que no crezcan, o cuentos como El fin del mundo y qué poquita gente normal vamos quedando, que cuentan el tema de las suegras, que es un tópico de todo el mundo, y a mí me parece como este famoso microrelato que dice: nunca me han dado miedo los fantasmas, pero ahora que va llegando el momento de convertirme en uno empiezo a tener miedo. A mí me parece lo mismo también, a mí llegando el momento en que me quedan unos años para ser suegra, quizás a lo mejor me hagan menos gracia estos cuentos que yo cuento. O Todos los viernes, que habla de las madres y los padres. También hay cuentos que están dedicados a monjas, al misterio de Fátima, porque a mí me llama la atención si de verdad el misterio de Fátima cuenta esa historia de que, esa pregunta que nos hacemos todos: ¿qué pasaría si? Porque yo me preguntaba, si la pobre Virgen se aparece ahora, ¿dónde va a encontrar 3 pastorcitos que directamente no le hagan una foto con el móvil, lo bajan al cuenta en el Twitter y lo cuentan en el 20? Y bueno, esa es la historia de muchos de los cuentos. De los alumnos que yo decía que son también una gran fuente de inspiración, está ahí La invasión de los portugueses, que está dedicada a mi hermano Alfonso, que nunca se cree esas historias. Lutero y yo cuenta una clase de Renacimiento que después de estar explicando toda la reforma, la contrarreforma, y cuando yo creí que se habían enterado, una de mis alumnas, no precisamente la peor de mis alumnas, levantó la mano y me dijo: Pilar, yo de Lutero me he leído un libro. Y bueno, una sorpresa muy grande, y me dijo: sí, créetelo, porque además nos lo hemos leído todos nosotros. Entonces yo me sentí reconciliada con el mundo porque pensé que alumnos más fantásticos tenía, hasta que de pronto la alumna dijo: hombre, no, lo leímos el año pasado, Lutero y yo, por supuesto. Y Reflexiones de un escritor después de la charla cuenta la historia de un alumno del que no diré el nombre porque al final todos nos acabamos conociendo. Cuenta la historia de un alumno que me hizo el mejor poema lírico. Marino dice que es más bien un poema épico y trágico, pero es un poema que a mí me... Yo antes organizaba muchos concursos de declaraciones de amor en el instituto hasta que encontré este poema, entonces dejé de organizarlo. De todas formas, es una declaración de amor bastante contundente, ¿eh? Más que lírica, tiene razón Marino, es una declaración épica.
Este alumno que yo os contaba, luego os cuento la declaración de amor, habíamos invitado a Lorenzo Silva al instituto y habíamos preparado preguntas para él, y este alumno levantó la mano en mitad de la charla y le dijo a Lorenzo Silva: ¿tardó usted mucho en escribir El Conde Lucanor? Y entonces Lorenzo Silva se quedó un poco blanco, luego decía que nunca había tenido que hacer la competencia en fósil. Entonces mi alumno, que es este de la pregunta, hizo yo la tengo guardada en casa y la enseño a todo el mundo, porque es una declaración de amor contundente. Empieza así: te quiero y por ti me congelo. Bastante lírica. Y aunque soy de puro hielo, me vuelvo caramelo, que también va bastante lírica. Y seguía con sus rimas hasta el final, y perdonen ustedes lo escatológico, porque es un poco escatológico. Él decía, y como te quiero una jarta, me metería por el culo 20 kilos de gochumbos sin pelar. Que como declaración lírica bastante contundente. Alíbaba, y ya acabo, y los 40 ladrones, está dedicado a Teresa Goyanes, que está aquí, porque a veces los alumnos del taller te enseñan mucho más de lo que tú eres capaz de transmitirles a ellos. Está dedicado a ella porque ella me dio la idea. Y ya voy acabando. Dice Marino, y es verdad, que es un libro optimista. Yo creo que es un libro que es bastante optimista, o al menos una visión optimista sobre vencedores y vencidos, sobre desengaños, sobre destrucciones del mundo. El cuento final se titula Finales posibles, porque ¿por qué no vamos a tener otros finales posibles? A mí me asusta cuando dice la gente, lo dice muy alegremente, si se han fijado ustedes, dice la gente que acabaremos en una guerra, como si me hubiese olvidado de pronto lo que es una guerra. Y yo creo que de verdad que la única lucha posible es pelear contra quienes quieren hacernos creer que es normal lo anormal, contra, por ejemplo, la última manifestación del FMI, esos dioses supremos que controlan el mundo, cuando te dicen que el problema es que vivimos más años de lo que tenemos que vivir, así que la respuesta es: váyanse ustedes muriendo y arreglamos esto, pero ya, claro. Entonces, en ese sentido sí que es un libro optimista, no es de la ingenuidad, porque la ingenuidad no sirve para nada en estos casos, sino en el sentido de que existen paraísos posibles. Decía Homero, y ya sí que acabo de verdad, que los dioses traman y cumplen la perdición de los hombres para que la gente venidera tenga que contar, o sea, que nuestras desgracias, la guerra, la peste, los naufragios, la sequía, son para los dioses solo material narrativo, algo que contar. Y decía Homero también que los dioses proporcionan a los hombres las palabras vacías y el lenguaje hueco para que no lleguemos nunca a saber quiénes somos, y menos aún seamos capaces de expresar nuestra condición desdichada. Yo prefiero pensar que más que personajes tenemos que ser autores, y desde luego mucho más que marionetas tenemos que ser nosotros quienes movamos los hilos de la existencia, porque somos, y esto ya es un latinismo que como siempre tengo que soltar, yo creo que somos rarinantes indústria de vasto, nadadores dispersos en el inmenso abismo, es decir, gente que está perdida, pero a veces solo nos queda el abismo y tenemos que continuar porque la vida tiene que continuar. Y a lo mejor la única manera de continuar es tomar impulso, ser el dueño de las palabras, contar nuestra propia historia, plantar cara a los dioses del FMI, por ejemplo, que traman desdichas, y ser protagonistas de este cortísimo periodo de tiempo que llamamos vida, y contar. Pero contar, como ha dicho muy bien Luismi, o mejor tratar de hacerlo desde el lado de los sueños, desde luego nunca desde las sombras, en este paraíso que yo creo que no por lejano tiene que ser posible.